Compartimos un día más palabra de nuestro Dios, compartimos mensaje celestial y con el deseo de que tu caminata con el Señor sea de grandes bendiciones, te invito a reflexionar sobre las promesas de nuestro Dios. En esta semana analizamos 7 promesas maravillosas de nuestro Padre Celestial. 2 de ellas ya las compartimos. Primera, la maravillosa promesa de la gracia divina. Para un mundo de pecado, para un hombre que cayó en rebelión, necesitaba claramente un Dios de misericordia. Y en la segunda promesa que reflexionamos es que esa misericordia se manifestó de manera sublime en la presencia de Jesús. El Dios del cielo envió a su único Hijo, Cristo Jesús, para que a través de Él podamos ser salvos. Y recibiendo la promesa de la presencia del Hijo de Dios en nuestra vida, llegarán por añadidura las demás promesas que queremos compartir desde aquí hasta el final de la semana. En el libro de Hechos capítulo 13 encontramos la siguiente promesa del día de hoy. Y en este capítulo 13 encontramos a Pablo llegando a la ciudad de Antioquía de Pisidia y entrando en una sinagoga. Congregados con sus hermanos judíos, empieza a hablar acerca del Mesías, de aquel que anunciaron los profetas y al cual él aplicó de manera contundente a la persona de Cristo Jesús. En el versículo 23, como ya hemos leído, dice de la descendencia de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Y a continuación Pablo les refiere acerca de cómo antes de Jesús vino Juan el Bautista predicando el bautismo de arrepentimiento, anunciando aquel que sería el Salvador. Llegado el Salvador, los gobernantes, los líderes religiosos de Israel no le reconocieron a tal punto que lo llevaron a la muerte. Pero dice Pablo que Dios le levantó de los muertos. Y en el verso 32, el apóstol Pablo les dice: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Y en el verso 38, Pablo amplía el concepto de la promesa que predica él y que anunciaron los profetas. Verso 38 dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Cristo Jesús, se os anuncia perdón de pecados. Y ahí está la promesa de que a través de Cristo Jesús, de que todo aquel que cree en él puede tener perdón de pecados. Y Pablo fue uno de los grandes expositores de esta maravillosa promesa. Escribiéndole a diferentes iglesias en sus cartas, Pablo es categórico en decir de que solamente a través de Cristo Jesús se obtiene la promesa de perdón. En el libro de Colosenses capítulo 1 verso 14, hablando de Jesús, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y es también el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 1, verso 9, que nos presenta la misma promesa, diciendo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esa es la maravillosa promesa que tenemos, mi querido amigo, mi querido hermano, que Jesús ha prometido limpiarnos de todo pecado, purificar nuestras rebeliones, porque Él es fiel y justo, siempre y cuando nosotros, con una actitud de reconocimiento, de arrepentimiento y de confesión, podamos ir a su presencia. Y su promesa de perdón no está condicionada, no está limitada. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Él ya pagó con su preciosa sangre en la cruz, y esa sangre es la que te purifica y limpia de toda maldad. Y en este momento quiero invitarte para que realmente creas que es así, que tú puedes ir al trono de la gracia, presentarte allí confesando tus pecados y obtener de Él el perdón divino y la vida eterna. Me despido con un fuerte abrazo, con el deseo de que esa pueda ser tu experiencia. Que Dios te bendiga.